Mis hermanos, mis hermanas, llegamos al Domingo de Ramos. Vamos a hacer un pequeño comentario sobre el texto de la entrada de Jesús en Jerusalén, tomado de Lucas, capítulo 19, versículo 28 a 40. Lucas 19, 28, 40. Como siempre les invito a leer primeramente el texto antes de escuchar mi comentario. Este domingo sin duda es un domingo muy especial, es el pórtico de la Semana Santa y en las lecturas que se hacen en la misa de este domingo tenemos como un resumen de toda la semana porque se lee la pasión también este domingo. Tenemos la entrada a Jerusalén y llegamos hasta la pasión. Prácticamente falta solo la resurrección, hoy no se lee y no es un detalle menor que falte, ¿no? Es un domingo, por otra parte, muy concurrido. Tal vez es el domingo que más gente participa en la Eucaristía. Yo siempre me pregunté por qué será, ¿no? Por costumbre, por llevarse un ramito de olivo. Tal vez es la ocasión anual de afirmar que Jesús sigue significando al menos algo en mi vida, que ocupa un lugar en mi casa, en mi corazón. Bueno, la escena de la entrada triunfal que leímos, que meditamos, no tenemos que imaginarla de un modo grandioso, así muy cinematográfico, ¿no? Si hubiera sido un gran movimiento de masas, los romanos, que controlaban todo, hubieran hecho que esa escena, que ese momento, terminara en una masacre. No hubiera sido la primera, ¿eh? Máxime sabiendo que en el grupo de Jesús la mayoría eran galileos y los galileos tenían una fama bien ganada de ser muy revoltosos. También es lógico que nos preguntemos por qué Jesús organizó esta entrada. Fíjense en todo lo que venimos leyendo de los evangelios, en Marcos sobre todo, también en Lucas, deja muy claro que el mismo Jesús, por una parte, organiza este evento. Hoy en Lucas nos dice que él mismo mandó buscar el asno, el burrito, pero durante su vida Jesús mantuvo un perfil muy bajo. No permitió, por ejemplo, que a la gente que él hacía un milagro lo andaran contando. Cuando los demonios proclamaban su identidad, los hacía callar. Y además, entra a Jerusalén en un momento en el cual el conflicto que tenía Jesús con las autoridades judías iba escalando de tal manera que no tendría ya vuelta atrás. A Jesús se le venía la noche y él lo sabía. Sin embargo, él organiza esta entrada a Jerusalén. Él sin duda tiene conciencia de su mesianismo, ¿no? Tiene conciencia de que el Padre le había encargado la misión de llevar al pueblo escogido, a Israel, a cumplir su misión en la historia, ¿no? Y para eso debía purificarlo de una religiosidad formal, farisaica, de un culto vacío, que además se había prostituido con el dios dinero, el templo, purificarlo también de una ley que en vez de servir y dignificar al ser humano lo aplastaba con más de 600 mandamientos. Él no venía a fundar una religión, no venía a romper con un pueblo al que Jesús amaba entrañablemente. Su padre Dios era el Dios de Abraham, era el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios del Éxodo, el Dios de Moisés. Yo creo que tal vez esa entrada triunfal a la manera de Jesús, triunfal a la manera de Jesús, fue como jugarse el todo por el todo. Meterse en la boca del lobo, en el corazón de su pueblo, en el templo de Jerusalén y hacer como una última invitación al cambio de vida, a entrar en ese reino de amor, paz, justicia y libertad que él hacía presente con su predicación y con sus signos, ese reino que poco tenía que ver con el reinado de Herodes o con el reinado del César, y menos con el reinado, con el modo, digamos, de mandar, de ser autoridad de las autoridades religiosas judías que se habían apoderado del templo y apoderado de las conciencias del pueblo sencillo. Entonces uno puede preguntarse, ¿no? ¿Qué tipo de Mesías, qué tipo de mesianismo nos manifiesta esta entrada en Jerusalén?
Primeramente que Jesús es el Mesías de los pobres y de la gente humilde. Estos son los que lo aclaman, lo acompañan y celebran los niños, el pueblo más sencillo de Jerusalén. No están en el cortejo los jefes, los ricos, los poderosos, que al revés intentan callar las voces del pueblo. También que el estilo, el modo de Jesús está lejos de la grandiosidad, de la exhibición de grandeza, de poder propia de los cortejos triunfales de los vencedores de la historia, que exhibían cuando entraban en las ciudades riquezas, botines conquistados, su caballería, los prisioneros, los soldados, sus armamentos. Jesús entra con lo que tiene o con lo que le prestan, un burro que ni siquiera es suyo. Y no hay gestos violentos, ni prepotentes, ni amenazas, ni manifestaciones de poder o de riqueza. De verdad es un rey, si queremos ponerle ese título, como la gente lo proclama, un rey, pero es un rey manso y humilde, un rey absolutamente pacífico. La alfombra que la gente tiende a su paso con sus mantos, con su ropa, digamos, ¿no? No tiene nada que ver con la alfombra roja de los grandes acontecimientos del jet set mundial. Podríamos decir por eso que es una especie de anti-rey. Es el Mesías menos esperado, el Mesías inesperado. Y por fin no podemos dejar de escuchar en los gritos, en la alabanza de los discípulos y en su júbilo, el eco del canto de los ángeles. ¿Se acuerdan cuando anunciaban el nacimiento a los pastores, ¿no? Los ángeles decían, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que Dios ama. Algo bastante en sintonía con lo que la gente cantaba y gritaba cuando entra Jesús, ¿no? Y también los ángeles decían a los pastores, no tengan miedo, traigo buenas noticias que serán motivo de alegría, de mucha alegría, decían, para todo el pueblo. Ha nacido en la ciudad de David un Salvador, Cristo el Señor. Y hoy parece que esto como que se cumple, ¿no? Lucas nos cuenta que todos los discípulos, llenos de alegría, ven, alababan a Dios en alta voz. Bueno, finalmente ahora nos toca a nosotros, ¿no? ¿Yo dónde me pongo? ¿Dónde estaría? Capaz que mirando desde el balcón, como pasaba la gente, con curiosidad. Quizá ni me enteré, porque estaba tan absorbido por mis problemas o mis diversiones, que no me enteré. Quizá entre algunos que protestarían, porque esta nueva manifestación, este piquete, me interrumpía el paso, o entre los bien pensantes, ¿no? Como esos fariseos a los que les parecía, sin duda, exagerada o desubicada esta manifestación de alegría popular. O tal vez, ¿por qué no? Entre los que se sumaron al cortejo de Jesús. Tal vez, sin entenderlo demasiado, se dejaron contagiar por esa alegría, por el fervor, por la fe del pueblo. Bueno, hermanos, hermanas, nuestro desafío es dejar entrar a Jesús en nuestro corazón. Hoy no entrar a Jerusalén, tiene que entrar en nuestro corazón, sabiendo que con Jesús deben entrar todos los que lo acompañan, todo su cortejo de gente pobre, ignorante, necesitada, vulgar, tal vez maloliente. Porque nuestro desafío consiste en dejar entrar a todos, 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 como diría, que lo pedía el Papa Francisco, ¿no? En hacerme hermano de todos, 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 no solo del grupito de los que piensan y son como yo, ¿no? De la gente como uno, todos. Y al menos yo digo, ¿no? Si al menos no estoy dispuesto, no digo que yo lo hagamos, pero si no estoy dispuesto a esto, ¿ven? Es muy difícil que ese Jesús en el que digo creer sea Jesús de Nazaret. Mis hermanos, mis amigos, les deseo una muy linda Semana Santa a todos, todos, todos.